El túnel de Analco tiene una continuidad justamente detrás de ese muro. Esta es una ventana de ventilación. En una parte de la iglesia hay otra ventana que son comúnmente conocidas, así como las galerías filtrantes, como las famosas lumbreras, que no es otra cosa más que proveer de ventilación a estos lugares. A pesar de que estamos a poco más de 7,5 metros en el subsuelo, pues también es cierto que los túneles que tenemos allá atrás están un poquito más hacia abajo, por cuestiones pues principalmente de lo que les voy a comentar con respecto a este muro que tenemos aquí. La parte de su lado izquierdo, bueno, si voltean a su lado izquierdo, es un muro que tiene moho verde, una humedad muy especial. Por ahí anteriormente habíamos tomado fotografías y videos, bueno, había una diversidad de rostros que han estado muy cambiantes con respecto a las humedades. ¿Por qué tenemos de este lado extrañamente todo esto? Bueno, porque aquí a tan solo 4 o 5 metros ya tenemos la parte que les comentábamos de fosas comunes y cementerio. ¿Por qué si de este lado también tenemos otro cementerio, que es el cementerio propio de Analco? No hay tal manifestación, y a pesar de que de este lado sí tenemos más arbolado que de aquel, bueno, esos son los enigmas de la parte subterránea de Analco. 1928-1929, prácticamente en los albores de finalizar la etapa cristera, aquí en este espacio se han ejecutados 9 personas. Aquí fueron ejecutados, primeramente torturados algunos de ellos, otros muertos, ahora sí que directamente a balazos. Aquí fueron fusilados, pero también fueron colocados justamente en este muro para ser muertos. Debajo de nosotros hay un piso que fue rehabilitado por allá en la década de los 90, principio de los 2000, pero el piso original, que era un tipo empedrado con lodo, está 1 metro debajo de nosotros. Entonces imagínense la dimensión del túnel con 1 metro todavía más de altura. Y fue rehabilitado porque pues el caminar entre aguas, entre lodos, a final de cuentas siguen habiendo riachuelos, veneros antiguos de lo que en aquellos tiempos alrededor de nosotros pues hubo tanto del río muy cercano, que estamos prácticamente a 1,5 cuadras del río San Juan de Dios, que era uno de los más caudalosos, como del famoso río El Arenal, que hasta aquí siguen habiendo veneros. Entonces pues es por eso que se siguen teniendo todas estas filtraciones, estas humedades, y lo que da sentido obviamente a este crecimiento de pequeñas raíces como si fueran venitas, algunas muy claras, otras que van más allá, muy tridimensionales estas. Pero también lo que sí es cierto es que el entorno mucha gente lo asimila diferente. Hay quien lo siente muy ahogado, hay quien se va a sentir muy desesperado. Recordemos que estos espacios van muchísimo más allá de la cordura, de la mente normal. ¿Por qué? Porque estamos rodeados a final de cuentas de infinidad de cadáveres, de féretros, de gente que pues en su momento no se quería morir, y los que no se querían morir los iban a enterrar vivos. ¿Por qué vivos? Porque el cólera morbus, para evitar los contagios, si el abuelo, si la abuela, si el tío, si el papá estaba moribundo, no le iban a permitir estar 1 minuto más en la casa de los que sí estaban sanos. Entonces era echado a la carreta y era direccionado a las fosas comunes. Es correcto, estamos hablando de que eran enterrados en vida, porque estaban prácticamente, si no a horas, a minutos de morir, pero al final de cuentas fueron enterrados vivos.